Hola, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un seminario en vivo más, a estas sesiones que estamos desarrollando cada semana en Elite Soccer. Muchísimas gracias a todos los que ya están conectados, que están acompañándome el día de hoy. Vamos a estar platicando el día de hoy con un gran invitado, un invitado de honor, Diego de Buen, que es un futbolista profesional con una carrera muy importante dentro de la primera división en México, campeón de la Liga de Expansión, reciente semifinalista de la Liga MX y actual alumno activo de la Escuela para Directores Técnicos de Fútbol de Elite Soccer, ¿no? Nuestra institución que representamos y que compartimos con todos ustedes para todos aquellos que tengan la intención de prepararse y desarrollarse como directores técnicos de fútbol en un nivel profesional, titularse, generar títulos avalados por la Secretaría de Educación Pública, de la Asociación Nacional de Cultura Física y Deporte, de la CONADE, de la Asociación Nacional del Registro Nacional de Entrenadores Deportivos, que son 6 títulos los que reciben todas las personas que se titulan de esta escuela, títulos como los que tengo atrás de mí en este momento. Eh, bueno, él se encuentra activo estudiando con nosotros el día de hoy. El día de hoy vamos a estar compartiendo con él diferentes ideas. Todas las ideas que vamos a estar desarrollando con él van enfocadas a un tema que es características de un director técnico profesional. Características de un director técnico profesional, y cuando me refiero a un director técnico profesional no necesariamente me refiero a la parte del circuito de primera división o las divisiones inferiores, sino en esencia, ¿no? En un director técnico que es profesional en su trabajo y que busca una preparación adecuada para poder entonces liderar un equipo de trabajo, un equipo de futbolistas. Gabriel Sarabio, buenas tardes, muchísimas gracias por saludar. Ni les pregunté si me escuchaba bien, pero me imagino que sí. Dice Gabriel, saludos desde Chihuahua, saludos hasta Chihuahua. Y bueno, antes de darle entrada a nuestro invitado, a Diego de Buen, voy a ponerles por aquí en el chat un link. Con este link, todas las personas que estén interesadas, Cristian Morales, saludos hasta la Ciudad de México, Luis Javier, muchos saludos, muchísimas gracias a todos los que ya se están uniendo a este seminario, en donde vamos a estar platicando con Diego de Buen de diferentes temas sobre características de un director técnico profesional. Nos va a compartir obviamente sus experiencias con directores técnicos de alto nivel y qué cualidades ha aprendido de todos ellos, ¿no? Entonces, si están ustedes interesados, nos están acompañando, se están uniendo a este en vivo, o lo están escuchando en nuestras diferentes plataformas, como lo es YouTube o como lo es Spotify en la versión de podcast, pues los invitamos a quedarse con nosotros para poder platicar sobre estos temas que nos van a aportar a todos, pues precisamente características que tiene un director técnico profesional, ¿no? Vamos a darle ahora sí entrada, ya les dejé el link por ahí en el chat. El link es para aquellos que quieran agendar una llamada, llenar una encuesta, agendar una llamada y entrar en contacto con nuestros asesores de admisión. Nuestros asesores de admisión que los van a ayudar y los van a llevar de la mano para poder cumplir con todo su proceso de admisión y entonces poder estudiar este máster de titulación en dirección técnica de Elite Soccer, ¿no? Y ser directores técnicos con una preparación adecuada, ¿no? Y profesional. Y entonces cuenten ustedes con las herramientas y los recursos que les permitan poder ejercer como director técnico profesional en diferentes instituciones educativas, escuelas, en cualquier parte del mundo. De hecho, son válidos nuestros títulos y pues invitarlos a que si están interesados en prepararse, estudiar y llevar todos sus conocimientos al siguiente nivel, Elite Soccer es una institución educativa profesional que te va a ofrecer todas esas herramientas para poderlo realizar. Diego, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte aquí acompañándome el día de hoy en este seminario para Elite Soccer y para toda la audiencia que le gusta muchísimo platicar sobre temas de fútbol y dirección técnica. Muy, muy agradecido contigo que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Hola, hola. Saludos a todos por allá. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder platicar un rato de lo que más nos apasiona. Perfecto, ¿no? Pues ya les anticipaba a todas las personas que nos están oyendo en este momento que el tema que queremos compartir el día de hoy es sobre las características
que debe de tener un director técnico profesional. Y también les comentaba que me refería al término profesional, no tanto que participen activamente en un circuito afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol o alguna otra federación, sino a la palabra profesional como la conocemos en el sentido de un profesional en tu trabajo, ¿no? Y cumplir con todos esos valores que requiere ser un profesional. Y entonces, compartir contigo este tema, Diego, sin dejar de lado tu reciente participación en el torneo, que tuviste la oportunidad de ser semifinalista en el reciente torneo que terminó, pero venías de levantar la copa en la expansión, ¿no? Así es, ¿no? Sí, sí, la verdad que Un par de temporadas muy, muy, muy buenas, creo, ¿no? sí, fue un año bastante completo en lo personal y bueno, tuve la fortuna de que en lo colectivo también nos fue bien y también ayuda a que lo personal y en este caso lo individual pues vaya de la mano con lo colectivo, ¿no? Completamente de acuerdo, Diego. Pues bueno, para entrar directamente en el tema, Diego, quisiera poner también como base y como plataforma las diferentes materias que tenemos en Elite Soccer, que son desarrollo técnico con profesor Martín Salcedo, en donde con él aprendemos toda la parte precisamente de metodologías, de entrenamiento, de táctica, de formaciones, de sistemas, de diferentes conceptos que debe un director técnico de dominar. Tenemos la materia de preparación física con Eric Secada, preparador físico profesional con experiencia en primera división, tanto en Atlas, Monterrey y Mazatlán. Tenemos la materia de medicina deportiva con el doctor Eric Picos, psicología deportiva con la doctora Carla Ruiz, pedagogía deportiva con Luis Enrique Rejas y entrenamiento de porteros con Donovan Díaz, y la materia de comunicación deportiva y desarrollo de proyectos que imparto yo. Entonces quisiera tomar como base las 7 materias que nosotros tenemos en esta institución de Elite Soccer, para entre tú y yo, Diego, desmenuzar y platicar por qué es que un director técnico debe de contar con todo este tipo de conocimiento, ¿no? Y con todos estos recursos y herramientas para poder entonces liderar un grupo de trabajo profesional de 22, 23 jugadores de alto rendimiento, ¿no? Y poder entonces convencerlos de hacer un trabajo adecuado. Para entrar en tema, me gustaría hacerte una pregunta así a bote pronto. De todos los directores técnicos que has tenido, a ver, platícame de uno que tú hayas dicho, se nota que esta persona le gusta prepararse, se ha dedicado a prepararse y entonces viene con nosotros con argumentos de peso. ¿A quién pudieras recordar en ese sentido, Diego, para entrar en tema? Es una pregunta difícil porque la verdad he tenido la suerte de ser dirigido por grandes entrenadores, incluso entrenadores que han dirigido la selección mexicana. Entonces es complicada, pero me voy rápido entonces a lo inmediato, ¿no? A Nico Larcamón, es lo que tengo y el que me dirige en este momento. Y te das cuenta luego, ¿no? A pesar de que, y sobre, bueno, y también lo pongo el de ejemplo, porque muchos piensan que el jugar profesional es como una regla para ser entrenador de primera división en este caso, ¿no? Y él no jugó profesional y te das cuenta que no es una garantía el que haya jugado en primera división tenga que ser un buen entrenador, ¿no? Lo demostró desde que llegó, rápidamente se notó su trabajo y eso es la preparación que ha llevado. ¿Qué dato tan interesante nos compartes, Diego, de entrada con el tema? Larcamón no jugó profesional en primera división. Yo no sabía, fíjate. Coincido contigo. Es un tema que, que se comenta constantemente en todas las personas que aspiran, ¿no? a dirigir a nivel profesional. Si jugaste, ¿no? Jugaste, si tuviste esa experiencia. Y evidentemente no podemos negar, Diego, que si tú haces un recorrido por todos los directores técnicos de primeras divisiones, ya sea en México o en cualquier otro país, te vas a encontrar con una gran mayoría, una inmensa mayoría de quienes jugaron, ¿no? Habrá sus excepciones, como José Mourinho, como Chelizo, en este caso también Larcamón. Sin embargo, es un tema, ¿no? Y lo he comentado con algunos otros compañeros profesionales que comentan, es que
si no jugaste en primera división, tú no sabes lo que es estar en un tiro de esquina en el minuto 92 con el marcador empatado y con toda la presión de poder y con todo el público y la presión y el estadio encima en un nivel de primera división. Entonces, ¿cómo vas a poder dirigir un equipo de esa talla? Pero, y es verdad, ¿no? O sea, es verdad que no tienes esa experiencia, pero es verdad que también puedes compensarla con preparación, con desarrollo, con liderazgo, con personalidad, con muchísimos recursos y herramientas que le permitan a un director técnico tener un gran resultado como lo ha tenido en este caso Larcamón con ustedes en esta última temporada, que fue excepcional, ¿no? Que terminaron, me parece, terceros generales y de allí pues a pelear un lugar en la final. ¿Qué tema tan interesante? ¿Qué nos puedes comentar, Diego, en ese sentido? ¿Qué cualidades le ves al Arcamón que a pesar de no haber jugado en primera división, está ahí, ¿no? Está ahí y con gran personalidad. ¿Cómo es que el jugador le cree lo que él dice si nunca jugó? Claro, y es importante ese ejemplo que pones del minuto 90 en un tiro de esquina. Pues bueno, al final de cuentas el que tiene que tener la capacidad para resolver o para absorber la presión que puede generar un momento como tal en un partido de fútbol es el jugador. El entrenador, por más que haya jugado, ganado todo lo que haya querido, de afuera no puede hacer nada. Él te prepara para que dentro de ese tiempo que dura un partido puedas resolver las situaciones de la mejor manera, con tus características, ¿no? Con tus virtudes y con tus defectos, cómo vas a reaccionar ante distintas situaciones, ¿no? Y en este caso, lo que me preguntas de Nico, pues yo creo que siempre hablando de frente y siendo coherente con lo que dices, piensas y haces. Creo que eso se dice muy fácil, pero es algo muy complicado, ¿no? El llevarlo todos los días a cabo es es una situación que al final de cuentas, si lo logras encaminar de la mejor manera, pues la credibilidad llega por sí sola, ¿no? Porque al final de cuentas, tus palabras se ven reflejadas en el trabajo y en el resultado, ¿no? Bueno, que al final de cuentas el resultado creo que muchas veces es un poco engañoso en el fútbol, no solamente basarse en ganar o perder, pero sí en que se vea un trabajo detrás, ¿no? Y bueno, la credibilidad se gana creo que con eso, ¿no? Poniendo el ejemplo y cumpliendo lo que en este caso Nico cumple, lo que dice. Y ahí creo que se gana la credibilidad por encima de la trayectoria post o previa a ser entrenador, ¿no? Porque al final de cuentas pudo haber jugado o no pudo haber jugado, pero ya te conviertes en otra profesión dentro del mismo medio que es ser de futbolista, te vuelves entrenador, pero no es lo mismo. Hay muchos jugadores que han tenido una carrera increíble y no han podido reflejarlo como entrenador y viceversa. Entonces, pues no es como una regla. Acá entre nos, hubo un proceso de adaptación a la hora de llegar y sobre todo siguiendo enfatizando este mismo tema, ¿no? Sobre todo ese mismo situación que estamos manejando ahorita de que no jugó profesional, se comentó en el vestidor, es un tema que rondaba, le costó un proceso de adaptación al vestidor o no es así, como a veces pensamos que llega a ser en primera división y entonces el vestidor recibe al nuevo técnico como cualquier otro con los brazos abiertos. Sí hay un proceso de adaptación donde se pone a prueba a las capacidades del técnico. Pues bueno, eso la verdad que en este proceso no se vio, no se dio. Yo creo que siempre todos, cuando llegamos a un lugar nuevo, tenemos el beneficio de la duda, ¿no? En este Claro. caso, pues nunca hubo la duda porque las cosas iban bien y aparte porque él lo demostró, ¿no? Eh, yo llegué un poco tarde a la pretemporada por lo que mencionas al principio de que fui campeón en Tampico, llegué casi ya faltando 2 semanas para iniciar el torneo. No pude estar en el proceso, digamos, más cargado en temas físicos y temas teóricos y tácticos en pretemporada. Pero también fue curioso porque cambió la idea de juego totalmente a la que venía haciendo el equipo 6 meses antes, ¿no? Cambió la idea principal y ese proceso de adaptación, la verdad que el equipo lo absorbió muy bien. Claro que creo que
hubo algunos aspectos que Nico y su cuerpo técnico supieron hacer esa transición. Y creo que también ahí impacta la credibilidad que generó, ¿no? A ver, cómo de 6 meses a ahora quieres que cambiemos completamente nuestra idea de juego y nuestra forma de jugar, pues bueno, claro que no es de un día para otro, hubo un proceso de adaptación también y el equipo cambió la idea de juego de un torneo a otro. ¿De dónde surge, Diego, tu intención de estudiar para ser un director técnico? Ahora que estás estudiando con nosotros en la parte del máster de titulación de dirección técnica, ya has tenido la oportunidad, ya vas avanzado en tus clases. ¿Tienes ya rato con esas ganas de, obviamente, una vez que hayas culminado con tu carrera como futbolista profesional, seguir por el camino de ser un director técnico profesional y entonces pues ejercer como líder de un plantel? ¿De dónde surge todo esto? ¿Ya traes tiempo con esta idea? Pues la verdad que no lo tengo todavía claro qué quiero ser después de que termine mi carrera en activo. Sí quiero seguir en el medio, pero bueno, creo que el medio futbolístico tiene muchísimas ramas en las cuales puedes encajar, ¿no? En este caso, bueno, yo soy afortunado de poder ser jugador de fútbol, pero bueno, pero hay muchísimas ramas: entrenador, directivo, preparador físico, administrativo, scouting, o sea, hay muchas ramas que la gente puede aprovechar o puede prepararse para participar en alguna de estas. Y yo creo que quiero seguir en el fútbol. Claro que la de entrenador me llama mucho, también por lo que me han podido decir muchos compañeros y entrenadores que he tenido que me ven con ese perfil. Y ahora, pues bueno, decidí estudiar con ustedes para aprovechar el tiempo y también para entender un poco mejor lo que pasa dentro de la cancha y el porqué de las cosas. Eso siempre me ha gustado, ¿no? El analizar el porqué dentro de la cancha y también fuera, ¿no? Porque es importantísimo lo que pasa fuera de la cancha también. Sí son importantes, ¿no? Las responsabilidades que adquiere un director técnico profesional ante un proyecto de fútbol, ¿no? No es nada más. Muchas personas creen que la dirección técnica se limita a 4-3-3 y córranle mucho y échenle muchas ganas, ¿no? Es un gran proceso de liderazgo en un cuerpo técnico con auxiliares, con psicólogos, con nutriólogos, con kinesiólogos, con los mismos jugadores, es casi toda una empresa a la que hay que dirigir y llevarla a buen puerto. Por lo que el que tengas los recursos y la preparación adecuada para afrontar ese tipo de retos se convierte en algo indispensable, ¿no crees? Sí, totalmente. O sea, el ser un director técnico y ser la cabeza de un cuerpo técnico no solamente te lleva a lo que podríamos pensar todos, que nada que sepa de fútbol. Dentro del saber de fútbol, puedes saber cómo, eh, dentro de ese pequeño espacio que es una de las grandes cosas que tiene que tener un entrenador, puede ser que tu fuerte sea hacer los cambios, ¿no? Saber cómo hacer los cambios durante el partido, o puede ser que tu fuerte sea cómo analizo al rival previo a un partido, o puede ser que tu fuerte sea modifico mi esquema conforme el rival, o puede ser que, o sea, dentro de ese saber de fútbol hay muchas pequeñas ramas y después viene lo otro, lo mental, viene lo psicológico, viene lo físico, viene el cómo analizas al rival, qué idea de juego conforme a tu plantel, cómo puedes adaptarte a tus jugadores. O sea, vienen muchísimas cosas que no solamente es saber de cómo patear un balón, vienen aspectos que dentro de sus materias las tocan, como la psicología, por ahí la nutrición, todo eso es importantísimo, el cómo aterrizas la información que sabes, porque puedes saber mucho como entrenador, pero si no la aterrizas bien a tus jugadores y no se la trasladas de la mejor manera,
pues por más que sepas mucho, no sirve de nada. Entonces también el cómo te expresas es vital dentro de un entrenador para que el equipo juegue lo que buscas. ¿Qué tema tan importante y tan interesante recién comentas y quiero rescatar lo que dices? Si no eres capaz de transmitir tus conocimientos, pues ¿para qué los aprendiste básicamente, no? Porque tú puedes, no sé, chutarte 100 libros, ¿no? Sobre metodologías y de los mejores estrategas en el fútbol que pueda haber, pero si no tienes esa capacidad de transmitir ideas, de afianzar conceptos, de convencer a un equipo, ¿no? Porque también esa es la labor de un director técnico, convencer a un plantel del por qué vamos a trabajar de la manera en la que vamos a trabajar, ¿no? Y por ejemplo, eso lo vemos mucho en pedagogía deportiva, que la pedagogía es la ciencia de enseñar, ¿no? De transmitir todos estos conocimientos y contamos con esa materia aquí en el Elite Soccer. Comunicación deportiva también en esa parte de transmitir las ideas. Y psicología deportiva, quisiera entrar ahorita, iba a irme luego al tema de preparación física para irme en orden, pero para mí el tema de la psicología cobra mucha relevancia también en un buen director técnico, el contar con esas herramientas y esos recursos que te permitan manejar emociones, canalizar emociones de tu mismo plantel, de tu mismo cuerpo técnico y tuyas, ¿no? O sea, que tengas esas capacidades de manejo de emociones personales para poder dirigir a un equipo. De hecho, hemos aprendido todos los que nos hemos enfocado a aprender sobre el fútbol, que los 4 elementos indispensables del fútbol son físico, técnico, táctico y psicológico, ¿no? Y que a lo largo del tiempo ha venido cobrando mayor relevancia la parte psicológica, ¿no? Esa capacidad que tiene el director técnico de empatizar con sus jugadores y poder entonces también darse la oportunidad de conocer la individualidad de cada uno de sus jugadores, ¿no? Para poder sacar entonces su mejor potencial a la hora de la competencia. ¿Qué opinas de toda esta parte, Diego, de la psicología deportiva y lo que aporta, hablando de las características que debe tener un director técnico profesional? ¿Qué nos puedes compartir en tu experiencia el impacto de la psicología deportiva en el entorno del fútbol profesional? La verdad que yo creo que es mucho más de lo que pensamos, el impacto mental dentro de un juego, ¿no? Eh, este, muchos equipos tienen psicólogos, pero también creo que va por ahí el cómo el entrenador eh, trata o lleva a cabo esta práctica mental, ¿no? Porque al final de cuentas el entrenador está ahí porque tiene que tomar decisiones y muchas veces en esta toma de decisiones pues impacta en lo mental y en la confianza del individuo para mejorar el equipo, ¿no? A lo mejor una cosa muy recurrente es a lo mejor un cambio antes del medio tiempo, ¿no? Que la mayoría lo ve como, al que saca, pobre del jugador que saca, ¿no? Pero muchas veces no es porque esté jugando mal, muchas veces es porque tiene que hacer un cambio táctico o algo así. Pero ahí es donde entra el tema, por ejemplo, del entrenador, ¿no? De cómo hacer cómo le toque el tema al jugador que saca, ¿no? Hay veces que no te dice nada un entrenador, y entonces, pues bueno, ahí viene el tema mental de qué es lo que pienso como jugador. Pero cuando lo tocan y te hablan de frente y te dicen el porqué de las cosas, pues bueno, generas empatía, lo que decías, generas confianza y entiendes un poco el pensar, también como jugador, el pensar del entrenador. Eso, un ejemplo de los miles que pueda haber, ¿no? También a lo mejor extra cancha puedes tener un problema en casa Claro. y el entrenador te puede ayudar a que dentro de la cancha no afecte. Eh, También te puede pasar en temas de lesiones, que vienes a lo mejor arrastrando un gran periodo de tiempo de que te vienes lesionando seguido, el cómo el entrenador te ayuda a que la mente sea fuerte y libere eso, ¿no? Porque todo pasa por la cabeza. Entonces, la psicología es mucho más de lo que pensamos para todo, y el entrenador es la cabeza del equipo. Entonces, el cómo afronta cada situación es importante. Y muchas veces el entrenador no es bueno en eso, porque bueno, no todos los entrenadores pueden ser buenos en todo, pero ahí viene la parte de tu cuerpo técnico, que también que es importante, el que alguien de tu cuerpo técnico, si tú no eres bueno, se encargue
este trato con el jugador en momentos importantes. Y también este tema de lo psicológico, ¿no? De los jugadores, la mayor cantidad de jugadores que no tienen muchos minutos son los que mentalmente se te pueden venir abajo, te pueden empezar a aflojar en los entrenamientos. Entonces esos pues, son los que tienes que apuntar más en el tema mental, porque al final de cuentas los que jueguen bien o jueguen mal, van a estar bien porque lo que un jugador quiere o busca es jugar. Entonces lo mental sin duda es importantísimo. Y qué real es eso que comentas, porque no nada más es el motivar, ¿no? O el manejar las emociones, como dices tú, ante a lo mejor un problema en casa, una lesión, es todo, ¿no? Y cuando digo todo es, vamos a afrontar un torneo completo y hay jugadores que van a tener menos actividad pero que otros. Y qué importante es que esos mismos jugadores sientan cuál es su rol, ¿no? Dentro del plantel y por qué es que es importante que también estén allí. Y ahí entonces entran otra vez elementos de la misma psicología deportiva, de la comunicación, de la pedagogía y el desarrollo de este tipo de ideas, ¿no? Con los mismos jugadores. Eh, y otra cosa que comentas que también me parece muy acertado es, definitivamente, difícilmente vamos a ser buenos en todo, ¿no? O sea, sí podemos prepararnos en todo, claro, pero nuestra propia personalidad tiende a hacernos mejores en unas cosas que en otras cosas. Eso es para todo el mundo. Entonces, si yo, si yo soy una persona inteligente y consciente de mis capacidades y sé en una autocrítica profesional de este nivel que tal vez no soy tan bueno en la parte, como dices tú, de la psicología o en la parte de cualquier tema, para eso tengo un cuerpo técnico, ¿no? Y eso me hace un gran líder, eso me hace un líder ganador, el hecho de contar con un equipo, con gente capaz, preparada, profesional y con muchísimo talento, ¿no? O sea, sin miedo a decir que hay gente dentro que me rodea y que conforma mi cuerpo técnico con mucho talento, a lo mejor más que yo en un área específica, ¿no? Pero lo requiero para poder entonces complementar las habilidades de todos como equipo y sacar adelante el proyecto de fútbol. Eh, qué experiencias has tenido en el sentido de no nada más trabajar con un gran director técnico, sino con un gran cuerpo técnico? No sé qué nos puedas compartir de esa parte de que puedas rescatar en tu carrera que hayas dicho, a lo mejor esta vez también con Puebla, pero en algún momento que has dicho, no nada más era un gran líder, era un gran grupo de líderes, ¿no? Y se notaba que eran talentosos todos. Sí, sí, la verdad que como dices, el cómo te rodeas siendo entrenador, Es, sabiendo tus virtudes y tus defectos es importantísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que dices de cómo se conforma un cuerpo técnico, me regreso un poco, pongo este ejemplo, no porque en los demás cuerpos técnicos en los que he podido estar no haya pasado, ¿no? Pero la mayoría conocemos al Chepo, cómo es, su forma de ser, la claro, exigencia que busca. Y él se rodeó de un preparador físico, de Guillermo Hernández, la mayoría lo conocen como el individuo, o el platanito también, que es muy famoso y tiene mucho tiempo en el medio. El entrenador de porteros era Nicolás Navarro, un auxiliar era el sobrino del Chepo, que es Álvaro de la Torre, que ahorita está de director deportivo en Tampico. O sea, y Álvaro era una persona más apegada al jugador. Guillermo, el preparador físico, se encargaba evidentemente de tener al equipo a punto, pero también de este trato mano a mano que muchas veces se necesita por características o por forma de ser de la cabeza, que era el Chepo. El Chepo, pues, cuando tenía que exigir, exigía, y cuando no, sabía cómo relajar la situación. Entonces, importante eso de saber cómo jugamos nosotros como cuerpo técnico y quién tiene que entrar en escena y en qué momentos, ¿no? Independientemente de que como cuerpo técnico saben quién es la cabeza, pues eso que decías, ¿no? Muchas veces mi auxiliar es mejor en algunas cosas y yo como líder, entrenador, pues tengo si yo lo escogí, pues tengo que dejar que haga su trabajo y demostrar por qué lo elegí, ¿no? Entonces, eh,
importantísimo eso, ¿no? Hay algunos bueno, también está Benjamín Galindo, se me estaba yendo, que él entrenaba un poco más el aspecto esto técnico, el aspecto de hacer buen grupo, que también, te digo, son muchas cosas que a lo mejor la gente no puede darse cuenta de afuera, porque el que sale en la tele todos los partidos, los 90 minutos, es el entrenador, pero atrás de un cuerpo técnico, atrás de un entrenador siempre hay un cuerpo técnico que tiene que impulsar a que la cabeza, que es el entrenador, siempre se pare firme y sepa lo que hace. Me atrevo a decir que el 50% del éxito de un director técnico es la correcta elección de su cuerpo técnico, ¿no? Y si no es que más, porque siempre lo he dicho, ¿no? Por más fregones que nos sintamos todos, solo no llegas a ningún lado, ¿no? Siempre requieres de un equipo, de una colaboración, de una unión de talentos enfocados en un mismo fin, ¿no? Y sobre todo acompañados de profesionalismo, ¿no? De disciplina, de constancia. Y algo que tú decías previamente, Diego, es la congruencia, ¿no? Yo creo que es de lo más importante, ¿no? Ser congruente entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Porque para dar un buen speech de bienvenida a un plantel, yo creo que muchos, ¿no? Pero para sostener un nivel de trabajo de alto rendimiento durante un periodo de un año, una temporada completa, ahí sí no cualquiera, ¿no? Y con todos los retos que se han de atravesar a media temporada, me imagino que es una fiesta de complicaciones, retos, lesiones, como dices tú, problemas extracancha, todos los retos con los que tiene que capotear un director técnico profesional, ¿no? Y que al final del día, creo yo, que encuentra su fortaleza y su resistencia a esos retos en base a la preparación, ¿no? O sea, en base a lo que aprendió y se desarrolló y lo que quiso aprender a lo largo del tiempo para entonces poder afrontar esos retos que se le atraviesan. Me comentaste por ahí que te comentan compañeros tuyos en el equipo que te ven perfil de DT, ¿no? Que te dicen que tienes perfil. ¿Por qué, Diego? ¿Qué te ven? ¿Qué haces en la cancha? ¿Los regañas? ¿Les llama la atención? ¿Los acomodas mucho? ¿Qué es lo que ven en ti que te dicen que tienes ese perfil de DT? Pues bueno, primero que me gusta, o sea, ya que estoy en este medio, en este negocio, me gusta estar empapado de muchas cosas, ¿no? Entonces siempre me preguntan por algún jugador y siempre tengo alguna referencia que darles, ¿no? Del rival, de excompañeros, de entrenadores. Dentro de la cancha te decía que me gusta esto del por qué pasan las cosas, entonces tácticamente me he puesto a estudiar y a preparar y a leer y eso, entonces creo que sé bastante. Bueno, también he tenido muy buenos entrenadores que he podido aprenderles mucho, entonces, pues bueno, el hablar, el cómo me relaciono, el qué les digo durante el partido, post partido, en la semana, pues me han dicho que me ven con ese perfil. La verdad que yo creo que es eso. Perfecto, ¿no? Pues muy, muy bien. Y continuando con las mismas materias que tenemos en este máster de titulación de Elite Soccer, también ya te ha tocado tomar clases con Eric Secada, preparación física. ¿Por qué crees, Diego, que un director técnico también debe de empaparse no nada más de la parte táctica, sino en la parte física, ¿no? Digo, sabemos que tienen su preparador físico y volviendo a lo mismo de que debe de ser un buen acierto rodearte de gente profesional y de un buen preparador físico en la parte de un cuerpo técnico. ¿Por qué crees tú desde la parte del jugador que es importante que tu director técnico no nada más delegue toda la parte física del preparador físico, sino también se le note y se involucre en el desarrollo de las capacidades físicas del jugador? Sí, con el Chopo estuve en Tampico, estuvimos juntos Ah, con Eric, lo trabajaste con conozco. él ahí Sí, en trabajé Tampico. en la Jaiba, estuvimos un rato. Esa no me la sabía. Sí sabía que estaba en Tampico, no sabía que habían coincidido. Justo cuando llega el COVID, ahí pues ya terminó nuestra participación juntos, pero sí, la verdad que trabaja muy bien Eric. Y es importante porque creo que también hay aspectos que el fútbol, sobre todo en este fútbol moderno, en la actualidad, pasan a ser aspectos físicos, ¿no? Entonces tú como entrenador tienes que entender que si tú quieres hacer una presión alta, pues el desgaste que lleva la presión alta durante Claro. X
tiempo de minutos que vas a querer hacerla, ¿no? El saber que a lo mejor más en términos individuales y características individuales de los jugadores, ¿no? A lo mejor un jugador le cuesta más trabajo controlar y girar, ¿no? La rotación, el giro y todo eso, pues al final de cuentas también es un aspecto físico, ¿no? El cómo gira, el que gira, un jugador potente, un jugador que va bien por arriba. Todo eso creo que pues es un poco lo físico, ¿no? Entonces creo que lo táctico también lleva muchísimo físico, evidentemente. Y el entender el por qué, pues también en momentos importantes te puedes dar cuenta de cuando un jugador está cansado, cuando un jugador no anda bien, no anda bien físicamente. Y el cómo tu idea de juego la platicas con tu preparador físico, ¿no? Para que juntos puedan llegar al trabajo a lo mejor de la semana, al trabajo de la pretemporada, al cómo bajan las cargas, al día -1, al día -2, al día -3, o sea, el qué poner en esos días siempre te va a ayudar el saber de la preparación física. Toda esta parte del diseño, ¿no? Del trabajo de la semana, me imagino y lo he escuchado con compañeros, también directores técnicos profesionales de hace 2, 3 décadas, que no se toma mucho en cuenta precisamente el medir el desgaste físico de un jugador a la hora de llevárselos a correr al cerro, o de ponerles fútbol toda la semana, o espacios reducidos, o doble sesión de entrenamiento, y no venía una medición, ¿no? Una métrica que te hablara y una estadística que te dijera, creo que hasta aquí el jugador va a tener una sobrecarga, se puede lastimar, se puede lesionar, o inclusive trabajar muchísimo la semana y a la hora del partido lleguen con el tanque a medio gas, ¿no? Porque a final de cuentas son humanos, ¿no? Son seres humanos, son atletas de alto rendimiento, pero a veces por priorizar lo táctico, ¿no? O lo técnico, sacrificamos lo físico y por ahí perdemos, ¿no? El fin de semana. Sí, exacto. Y como dices, ahora ya con los GPS y eso te puedes dar cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Y también el cómo y qué le exijo a mi jugador conforme a sus características físicas, ¿no? A lo mejor a un lateral que tiene mucho ida y vuelta, pues tienes que saber qué complemento le pones adelante o qué le pones al lado para que fortalezca ese desgaste que pueda hacer, pero que también no se rompa, digamos, ¿no? Un jugador que es muy explosivo no le puedes hacer que haga unos trayectos muy largos porque también a la hora del mano a mano a lo mejor le va a costar trabajo porque ya viene cansado de hacer trayectos y recorridos largos. Pues ese tipo de cosas, bien lo mencionas, ¿no? Se tienen que platicar junto con tu PF, pero también el entrenador debe de tener noción de las cosas para también tomar decisiones importantes. Y tratando de hacer un vínculo con el tema anterior que mencionábamos de la psicología deportiva, porque de eso se trata ahorita la conversación, no tanto irnos en orden por las materias, sino tratar de encontrar esas conexiones que existen entre todos estos temas que te hacen un buen director técnico. Viene un vínculo interesante entre tu capacidad física y el manejo de la presión. Y hablando, por ejemplo, en momentos importantes, en los minutos finales de un partido en donde tus capacidades físicas ya están mermadas, ya estás en una situación al borde del calambre, pero traes la presión, ¿no? Del resultado, traes la presión del juego y entonces allí es donde entra tal vez ese análisis o esa identificación del director técnico de saber, como bien dijiste hace rato, quién está y quién no está, ¿no? O sea, a lo mejor técnicamente ese jugador es excelso, pero si no maneja bien la presión, si ya está agotado, tal vez me funcione o mejor alguien de recambio que venga a darle energía y pilas y un desdoble con muchísima potencia, ¿no? Al equipo. Y ahí es donde viene todo ese vínculo de todas esas circunstancias. Si no mal recuerdo, Diego, en la final del título en la Liga de Expansión tuviste la oportunidad de cobrar un tiro de penal, ¿verdad? Sí, sí, al último minuto. Que ejecutaste de manera magistral ahí. ¿Cómo manejaste la presión? Platico, compártenos ese momento, compártenos qué pasa por tu mente. ¿Siempre estuviste seguro de cómo lo ibas a manejar? Porque habla de eso que estamos mencionando, un desgaste físico en una final y de la Liga de Expansión, y entonces la responsabilidad de tomar la pelota y mandarla a guardar. ¿Cómo te tocó a ti manejar toda esa combinación de elementos?
Pues es complicado, ¿no? Ahora lo veo y me pongo más nervioso que en ese momento, ¿no? Pero bueno, primero creo que ayuda mucho el que la presión no juegue en tu contra, el estar enfocado y presente en lo que está pasando en ese momento, ¿no? No irte, perdón, a lo que puede pasar y ni tampoco irte a lo que ya pasó, quedarte en a lo mejor en un error o a lo mejor también en una buena jugada, porque el partido sigue y va a venir otra jugada que tienes que estar dispuesto a realizar de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente he tenido te digo que me gusta prepararme, he trabajado también en el tema mental, en coaching, en psicología, y te hablan de eso, ¿no? De enfocarte en el momento, en hacer bien lo que tienes en el momento y no pensar en el qué va a pasar, ¿no? En estos anclajes que también dicen, ¿no? Por ejemplo, el de Nadal, que antes de los saques siempre hace una rutina, se enfoca en hacer eso y no piensa en qué va a pasar en el saque, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí va, ¿no? En el concentrarme en cómo agarraba el balón, en cómo lo ponía, en cómo caminó hacia atrás, en respirar. Hay un libro muy bueno que es de Imanol Ibarrondo, el de La primera vez que le pegué con la pierna izquierda. Si no lo han leído, se los recomiendo mucho. Que te habla de eso, ¿no? De estar presente en cada momento y también que llevas tantos entrenamientos encima que seguramente lo vas a hacer bien, ¿no? Hay más posibilidades de que lo hagas bien, pero si te Claro. enfocas en que lo vas a hacer mal, pues seguramente te va a salir mal, ¿no? Entonces, en confiar en ti, en dejar que las cosas fluyan, que pasen, y tú solamente actuar, no pensar, actuar, fluir, y eso fue lo que hice en ese penal, ¿no? Me enfoqué en lo que, en patear bien, en escoger un lado, en ir con decisión, y creo que cuando estás confiado y convencido de hacer las cosas y traes un entrenamiento y una preparación atrás, pues es muy probable que te salgan bien, ¿no? Claro que en algún momento te van a salir mal porque también cuenta el de enfrente y esto es una pelea, ¿no? Al final de cuentas, tienes enfrente a un contrincante y tienes que vencerlo y si no, él te vence, pero en esos momentos de presión pues sí, de determinantes, creo que más allá del tema futbolístico, por así ponerlo, gana lo mental. El que mejor ejecute mentalmente es seguramente el que va a sacar el mejor dividendo. Y que es cierto lo que comentas, que mencionas que lo viste en el libro de Imanol Redondo, esta parte de que si ya tienes un trabajo, un entrenamiento previo realizado con muchísima mecanización y repetición, la probabilidad está a tu favor. Pero aún así, puedes echarlo a perder, ¿no? Si no estás enfocado, no estás concentrado con esa parte, ¿no? Entonces, que toma una gran relevancia todo ese trabajo mental y, y al final de cuentas, en la individualidad, en lo individual, el trabajo mental te va a dar esa capacidad de tomar mejores decisiones. En lo colectivo, el trabajo mental es el que te va a permitir hacer un gran vestidor, ¿no? Una gran unión de equipo. Me imagino yo que poniendo como ejemplo el título que se logra en la Liga de Expansión, o cuando se logran en esos logros en equipo, casi siempre, por no decir siempre, derivan de un gran trabajo de vestidor, ¿no? De un gran trabajo de unión de equipo en donde se nota, ahora que vimos a los jugadores de Cruz Azul también romper con esa racha histórica de tantos años de no levantar un título, luego te das cuenta que sí, en verdad el vestidor estaba bastante unido sobre una misma idea, ¿no? Y a veces al director técnico se le olvida esa parte y se enfoca más en lo táctico y en meter al que mejor técnica tiene y hasta regañar al jugador si no hace bien las cosas, dejando completamente de lado la unión del equipo, ¿no? O sea, ¿y qué nos puedes compartir, Diego, en tu experiencia? Esa relevancia, esa importancia que tiene trabajar en la unión del vestidor, involucrar a todos en esa parte. Claro. Sí, ahí el tema mental que hablábamos se divide en dos dentro de un equipo, ¿no? El individual y el colectivo, ¿no? Y muchas veces no es que el colectivo va a sacar adelante el individual, ni el que el individual va a sacar al colectivo, puede ser una u otra. Si lo colectivo anda bien, es un buen trabajo de un entrenador, ¿no? O sea, de un cuerpo técnico. El generar un buen grupo de trabajo, sobre todo, ¿no? Más allá de que se habla de que
te puedes llevar bien, que te tienes que llevar bien con tus compañeros y lo que sea, pero muchas veces no pasa eso. Muchas veces a lo mejor simplemente es un gran grupo de trabajo que todos trabajan por el crecimiento colectivo, por un objetivo común, y fuera de la cancha no se hablan, ¿no? O muchas veces también son muy buenos amigos y dentro de la cancha se ve reflejado. O viceversa, se hablan muy bien fuera de la cancha y dentro de la cancha no hay un objetivo común que todos vayan hacia él. Entonces, el saber cómo jugar esas cartas, tú siendo el entrenador, es importantísimo. Porque sí, en momentos importantes, en minutos finales, que está la presión importante del rival o que tienes que ir sobre el rival por un resultado. Y eso, claro, que el conjunto y la buena relación o la buena, pues sí, buena relación laboral, por así decirlo, pasa factura para bien. Completamente, completamente de acuerdo. Y hay un tema ahí una duda que me surge, Diego, ahorita que mencionábamos esta parte de trabajar en un gran vestidor, una unión de equipo importante para poder afrontar la temporada. Hay un temita ahí que se debate mucho en la parte de la dirección técnica, de que si un director técnico debe de generar un lazo de amistad con el jugador o no, porque tienden a veces a pensar que si un director técnico se hace amigo de los jugadores, puede por ahí disminuir su capacidad de autoridad sobre el equipo, o que los jugadores empiecen a decir, no, pues que eres más amigo de Fulano que de Perengano, se nota que se lleva mejor con él, y entonces que mejor el director técnico debe de pintar siempre una raya ahí entre lo profesional y lo personal, ¿no? De si vamos a trabajar y todos por igual, y amigos no somos, ¿no? Venimos como profesionales a trabajar, pero eso entonces empieza a contrarrestar esa famosa unión de equipo, esa hermandad del vestidor, entonces es un tema ahí interesante. ¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que es natural y normal que se pueda gestar una amistad entre un director técnico y un jugador, o consideras que es más sano que se mantengan ese lineamiento profesional? Y si de paso nos puedes compartir, si a lo mejor te ha tocado hacer una gran amistad con algún director técnico con el que te haya tocado trabajar. Pues yo creo que no hay una regla que te diga sí, sea amigo o no seas amigo, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas pues somos personas, más allá de que esté la autoridad de entrenador y el jugador, ¿no? Y como personas, pues muchas veces te vas a llevar mejor con unos y con otros y eso no tienes por qué mezclarlo con lo laboral. Si tú como entrenador te llevas mejor con uno que con otro, pues bueno, que no se vea reflejado en las tomas de decisiones laborales. Ese sería, creo que, el único aspecto que podría afectar dentro de un equipo. Pero si te llevas muy bien con uno y a la hora que tienes que tomar una decisión importante, no tomas en cuenta la amistad y ves por el bien del equipo, pues bueno, creo que también ahí la credibilidad del entrenador va incrementando y hasta se potencia porque dicen, ah, mira, la verdad que es coherente, digamos, ¿no? O sea, que ve por el bien común y ve por lo colectivo y más allá de la amistad o también puede ser familiar o lo que sea, ¿no? Entonces creo que por ese lado no veo como que una regla de no te lleves o llévate bien con todos, porque tampoco se puede, ¿no? Te digo. Entonces, somos personas, es como el maestro, a veces se lleva mejor con un alumno que con otro, pero a la hora de calificar, califica con las mismas reglas, con la misma base a todos. Ahí es el tema. Y con entrenadores, pues bueno, he tenido, te digo, la fortuna de tener a grandes entrenadores. Y, por ejemplo, algo así que se me ocurre, pues bueno, con Diego Alonso lo tuve en Pachuca y después posteriormente lo vi cuando yo estaba en Santos y él en Monterrey y nos quedamos platicando un buen rato, ¿no? De fútbol, de lo que vivimos en Pachuca, del cómo manejaba el grupo en Monterrey, de lo que era Santos en ese momento. Y creo que así, amigo, no tengo uno que diga, me mando mensajes todos los días, no, pero sí generé buenas relaciones que cuando los veo con cariño y podemos quedarnos platicando un buen rato.
Aparte el día de mañana que te toca a ti jugar el rol de director técnico, qué bien te va a hacer tener esa buena comunicación con todos esos directores técnicos con los que tú tuviste la oportunidad de trabajar, ¿no? Para poder, pues, tal vez compartir, como dices tú, de fútbol, consejos, tips, ¿no? Todo ese tipo de cosas es muy valioso, ¿no? Dentro de cualquier industria y sobre todo la del fútbol. Y repasando todavía lo que son las materias que estás estudiando también aquí en Elite Soccer, pues tenemos también la parte de medicina deportiva y, y es otro tema también que a veces pues cuestiona, ¿no? Que tiene que saber un director técnico de temas de medicina deportiva y se incluye dentro del temario para darle esa formación integral director técnico, porque hablamos de temas fundamentales como la hidratación, la alimentación, el manejo de la rehabilitación, el correcto manejo de rehabilitación de lesiones y el periodo que debe de llevar cada una de ellas. Y entonces tal vez no vas a salir siendo un médico cirujano de Elite Soccer con la materia de medicina deportiva, pero entonces sí vas a tener, volviendo a lo mismo, recursos y habilidades que te permitan, suponiendo que tal vez no tienes un cuerpo técnico en primera división, eres de tercera división o del sector amateur, pues importantísimo que si no tienes un médico en el equipo, tengas conocimientos básicos de cómo se debe de alimentar y tratar y rehabilitar un jugador en caso de una lesión. Pero si sí eres un director técnico profesional y cuentas con un médico en el equipo, te permite entonces poder digamos, hablar el mismo idioma y estar en la misma idea con la planificación y la metodología que debe de tener el médico dentro del equipo. ¿Te ha tocado a ti trabajar con directores técnicos que te hayas dado cuenta que también se involucran mucho en la parte de la rehabilitación de las lesiones, del seguimiento de las mismas, del estar pendiente con la correcta hidratación y alimentación del jugador para su correcto funcionamiento en la cancha, ¿no? Que no nada más eh, diga, vamos, échale ganas, sino que vamos viendo cómo se han estado alimentando, cómo se han estado hidratando, cómo han estado haciendo su trabajo de readaptación en caso de lesiones y que se note entonces la mano del técnico en esa área del equipo. ¿Qué experiencias has tenido en ese sentido? Sí, lo que dices es importante, ¿no? Sobre todo creo que este tema de si no puedo contar con un médico en mi equipo, si soy un entrenador a lo mejor de una universidad o de una escuela de tercera división, de segunda división, donde a lo mejor el doctor puede ir algunos días y algunos días no, pues te sirve mucho esto de saber qué le pasó a mi jugador o cómo hacer que no se lesionen y prevenir lesiones, el cómo les enseño también a lo mejor a vendarse, cómo recuperarse de una lesión, de un esguince, de un tema muscular, el saber que son diferentes recuperaciones y rehabilitaciones. Y en temas de primera división creo que también es importante, por eso que mencionas, ¿no? El llegar a un acuerdo con el doctor y también como entrenador saber hasta dónde puedo llevar a mi jugador si trae alguna molestia o cómo hacer para que mis jugadores no se carguen, ¿no? A lo mejor en una pretemporada o en una semana de dobles jornadas, pues cómo hacer, qué alimentación darles, qué cargas también, ¿no? Un poco también entre lo médico con lo físico, qué cargas meter para que no se me carguen, no se desgarren, no. Hay algunos jugadores que son más explosivos que otros, entonces entender esto de las fibras rápidas, fibras lentas, tejidos y todo esto, pues te sirve por lo mismo, ¿no? Porque es englobar un conocimiento que al final de cuentas lo único que quieres es potenciar individualmente al jugador para que colectivamente te den los resultados esperados. Eh, entonces creo que va por ahí el saber y empaparte un poco de medicina te ayuda muchísimo para todo esto, ¿no? Completamente. Aparte, suman la parte de acumular conocimiento, ¿no? Digo, tenemos un regalazo de la vida que es nuestra mente, que no tiene límites en el sentido del aprendizaje, ¿no? O sea, nunca tu cerebro te dice, ya, Diego, ¿no? Ya aprendiste mucho esta semana, ya no puedes aprender más, ¿no? O sea, si realmente alguien es aplicado con la parte del estudio y la preparación, entonces empiezas a generar un cúmulo de conocimiento y de cultura general bueno, en esta parte todo dirigido al área deportiva, que es lo que nosotros nos dedicamos en la parte del desarrollo profesional deportivo.
y que nunca sabes cuándo vas a echar mano de ese conocimiento y cómo te va a ser útil a la hora de poder ejercer como director técnico y sobre todo te llena de seguridad el manejar todo este tipo de temas a la hora de hablar en frente de un grupo, ¿no? Y también tenemos esta parte de preparación de porteros, fíjate, en el Lead Soccer tenemos una materia especial para la preparación de porteros porque consideramos que la posición del portero es una posición aparte. Es un personaje que yo creo que hasta desde su esencia y su personalidad es diferente a los jugadores de cancha. Muchísimas veces es un cuate, a veces, en su mayoría, muchas veces introvertido por su trabajo aislado con el resto del equipo, pero tiene esas cualidades específicas que se deben de trabajar de manera específica y no al igual que el resto de los compañeros. Y entonces un director técnico debe de conocer cuáles son las formas y las mejores maneras de incentivar todas esas cualidades de que debe tener un portero, ¿no? Sus capacidades de reflejo, sus capacidades de liderazgo también, en la parte de que le das orden a todo tu sistema defensivo. Y en esa parte, dos cosas. Importante, saber cómo trabajar las capacidades y potenciar el talento de un buen portero, como director técnico, como entrenador, porque también tienes a tu entrenador de porteros en el cuerpo técnico, ¿no? Pero debes de estar cercano a él. A final de cuentas, el director técnico decide a quién pone. Y quien sale a la cancha es quien te resuelve el partido al final del día. Y como mexicanos acabamos de vivir una circunstancia bastante curiosa con el portero de Estados Unidos, ¿no? Que ni tenía idea que iba a jugar, ni tenía la expectativa de entrar a la cancha, pero se nota que hay un trabajo detrás de ese portero para salir con esa mentalidad, con esa personalidad y con esa decisión, hacer la pieza fundamental del título de Estados Unidos en esta final de Nations League. Entonces, viene toda esa responsabilidad del director técnico también en la buena elección de sus entrenadores de porteros y en el trabajo mental de sus porteros en ese sentido. ¿Qué nos puedes también compartir sobre este tema, Diego? Y aprovechando también, con qué grandes porteros te ha tocado jugar, ¿no? Y tú como defensa central, esa conexión, ¿no? Ese vínculo especial que hay entre el portero y el defensa central precisamente para mantener un orden defensivo y darle la tranquilidad a tus medios, a tus delanteros de mantener la portería en cero, ¿no? Sí hay un trabajo muy importante entre centrales y porteros ahí. Sí, como dices, los porteros son un tema aparte, ¿no? Por algo traen hasta otro uniforme, ¿no? Pero creo que también como entrenador es importantísimo para saber qué le pides a tu entrenador de porteros que trabaje en un portero, ¿no? En la actualidad se le está dando mucho énfasis a que el portero juegue con los pies, a que el portero juegue un poquito más afuera de su área para que a lo mejor si tú quieres Como un líbero, adelantar ¿no? la línea defensiva pueda hacer coberturas en balones largos o que juegue bien su área en centros, que maneje ambos perfiles, que salga rápido, ¿no? Que a una transición, en un corte de un tiro esquina, por ejemplo. O sea, todo eso creo que va aparte de las características de un portero, ¿no? Porque pues, seguramente antes se buscaba nada más que no me metieran gol, ¿no? Pero ahora es que no me metan gol, pero también darle el plus de esto de mi sistema de juego, el portero, pues al final de cuentas, si eres un equipo que busca salir con pelota desde abajo y controlada y buscar intencionar un juego desde abajo para que el rival te salga a presionar, pues el primer pase o el segundo pase lo da el portero. Entonces es importante que tu entrenador sepa que vas a jugar a eso para que lo entrene y se enfoque más en eso y no tanto en que sepa despejar largo a las bandas. Entonces, eso es importantísimo en que un entrenador sepa y también saber si tu entrenador de porteros, a lo mejor es institucional, que ya muchos clubes lo trabajan así, el entrenador de porteros es institucional, pues tú como entrenador saber si tu entrenador de porteros está trabajando como quieres que trabaje en realidad y si le está sacando el máximo potencial a tu portero y está trabajando en los aspectos que necesita mejorar. Y si no cuentas con un entrenador de porteros, pues bueno, también es importantísimo que sepas para que
si estás en una tercera división, a lo mejor sí lo cites antes y tú como entrenador trabajes algunos aspectos a mejorar, la rapidez, la potencia, cómo se avienta, todo eso que pues yo sé por encimita por lo que he podido tomar en el tema y lo que he podido ver, pero creo que sí, sí es importante porque al final de cuentas es una posición dentro de la cancha. Y lo que decías, sí he tenido la fortuna de jugar con grandes porteros y hay de todo tipo, ¿no? Los más antiguos en el sentido de bajo los tres palos, ¿no? Que son atajadores, los que son salidores, los que te manejan mucho mejor los pies, los que salen a los centros y no se les va una, o sea, pues dentro también de los entrenadores, de los porteros hay características que al final de cuentas creo que sí repercuten un poco en la manera de jugar del equipo y te pueden dar facilidades, ¿no? Si tu portero es muy bueno saliendo a chicar, pues bueno, entonces aproveche esa cualidad y aprieta un poco más adelante. O si tu portero es muy bueno con los pies, pues entonces intenciona jugar desde atrás y todo eso, ¿no? Y la comunicación también es importante, ¿no? El portero, eh, pues el hecho de no estar en constante movimiento en el sentido de estar corriendo, pues le permite también siempre tener tener aire y poder también ver la cancha de atrás y poder estar manejando lo que pasa, ¿no? Y tener ese panorama de si te están atacando por la izquierda, saber qué puede pasar por la derecha y hablarle a tu lateral, a tu central, a tu volante. Entonces sí es importante una muy buena comunicación, no solamente con los centrales, ¿no? En general y estar viviendo el partido para también entender un poco, a lo mejor el partido se vuelve de ida y vuelta y tu equipo no le conviene eso, pues cuando le agarra a tu portero, que no salga rápido, ¿no? Que la retenga, que meta un poco de tiempo y que un poco de colmillo y todo eso. Entonces, importante también saber como entrenador dentro de esa posición de portero con qué es lo que cuento. Pues fíjate que tienen toda la razón tus compañeros, sí tienes perfil de director técnico, Diego, ¿eh? Sí, sí tienes bastantes habilidades y talento para poder compartirnos y expresarnos tanto detalle tan importante y tan cierto. Ahorita me gustaría rescatar de lo que acabas de decir, la importancia que termina teniendo el identificar las virtudes de tu portero y potencializarlas con el trabajo y el entrenamiento que vas a hacer, porque si lo haces bien y sus virtudes son amplias en algún sentido, como bien mencionas, ya sea que sepa chicar bien, ya sea que sepa jugar bien con los pies, que sepa darle esa pausa al juego. Si entonces lo identificas, lo trabajas y es una cualidad importante, relevante en tu portero, muy probablemente se termine convirtiendo casi en la base y en el inicio de una estrategia de juego porque va a iniciar con el portero, ¿no? O sea, si vamos a jugar, como dices tú, a dejar que llegue el rival, a dejar que presione para entonces buscar brincar líneas, todo eso se va a basar en las capacidades que pueda tener un portero de llevar esa tarea a buen puerto, ¿no? De poderla ejecutar de buena manera y darle esa seguridad, esa confianza a los jugadores de que de allí va a comenzar una estrategia de juego basada en la salida con el portero, ¿no? O en cómo es que va a jugar. Y si son otras las cualidades, pues entonces haces otra estrategia, ¿no? Otra metodología de funcionamiento del sistema de juego. Sin embargo, cobra una gran relevancia a la hora de diseñar una estrategia de juego. ¿Qué cualidades tiene tu portero y cómo es que te va a poder ayudar para poderla ejecutar? Porque volvemos a lo mismo y repitiendo lo que tú ya nos comentaste, antes en el tiempo era pues solamente que tajara bien, ¿no? Que tuviera buenos reflejos debajo de los tres palos, pero no se queda ahí el tema y hemos visto trabajos en porteros como Neuer en Alemania, que tiene una capacidad de jugar con los pies muy buena, ¿no? O sea, realmente es un técnico con los pies muy importante y le termina dando otro elemento favorable a sus centrales, a sus laterales, la confianza de saber que siempre pueden jugar atrás con él y va a resolver de manera adecuada esa jugada, ¿no? Con cualquiera de sus compañeros. Y entrando en otra de las materias, Diego, comunicación deportiva y desarrollo de proyectos, una materia que imparto yo, que desarrollo un temario enfocado a brindarles elementos y recursos a los estudiantes más enfocados a temas precisamente de mucho desarrollo de proyectos y emprendimiento que conllevan temas de rompimiento de paradigmas,
de elementos indispensables para consolidar el éxito, como son la preparación, la disciplina, la constancia, la motivación, el carácter con el que es de afrontar todos este tipo de retos en la vida para poder ser resiliente y salir adelante de cualquier adversidad que se te pueda atravesar. Trabajamos con temas también de programación neurolingüística de alto rendimiento, toda esta capacidad de poder programar tu forma de pensar y de hablar para entonces que tu inconsciente pueda llevar las riendas de tu vida hacia donde realmente quieres tú ir. Me gusta mucho una frase que repito constantemente que dice que el que no sabe lo que quiere no sabe a dónde va, ¿no? Y si no sabes a dónde vas, lo más seguro es que nunca llegues. Y hay que aterrizar muchísimos conceptos que tienen que ver con nuestro mindset, con nuestra mentalidad, para poder entonces ejecutar proyectos que nos permitan ser ambiciosos, ambiciosos, y hablo mucho también de esa palabra en el sentido de que en la cultura latinoamericana la palabra ambicioso es como mal visto, ¿no? Y va muy pegado a, ay, es que le fue mal porque era muy ambicioso, y te vas a una cultura, por ejemplo, americana, en Estados Unidos, en donde la palabra ambitious es una palabra positiva, ¿no? Y bien vista, es una persona ambiciosa, es alguien que va por resultados importantes y no le importa lo que tenga que hacer en el camino para poderlo lograr y cumplir con sus objetivos. Entonces busco con esta materia brindar de elementos que le permitan a los directores técnicos que egresan de esta institución tener una visión más sólida en el desarrollo de sus proyectos para que puedan entonces no esperar en su casa que les toquen la puerta y les digan, ven, acá tengo una oportunidad para ti para que te ejerzas como director técnico, sino que todo lo contrario, desarrollen una idea, un concepto, un proyecto que puedan entonces exponer, ir a tumbar puertas y decir, tú tienes un proyecto deportivo aquí que yo tengo las cualidades y las habilidades para llevar a buen puerto con este tipo de trabajo, esta metodología, esta planificación, estos objetivos, estos valores que quiero implementar dentro del proyecto y abrirse camino entonces en una carrera como director técnico profesional. Volviendo al mismo cuestionamiento, ¿qué tan importante crees que un director técnico deba de manejar una visión ambiciosa para el trabajo de proyectos deportivos, para entonces contagiar un plantel completo de que las cosas son posibles, ¿no? Y con trabajo y con constancia y con disciplina se pueden lograr? ¿Cómo ves todo este tema para los alumnos de Elite Soccer? ¿Cómo les puede ayudar? No, bueno, importantísimo lo que hablábamos al inicio, ¿no? El ser entrenador no solamente lleva el saber de fútbol, ¿no? Si tú tienes una muy buena planificación, seguramente te va a ir bien porque lo que dices, ¿no? Lo pienso y trabajo para eso. Entonces, muy probablemente vas a tener el camino marcado de lo que vas a hacer, ¿no? El hacer un proyecto para cuando llegue la oportunidad de dirigir o yo buscármela con mi proyecto. Y si ya estoy dentro de un proyecto, el saber cómo voy a encarar una nueva temporada, ¿no? Porque a lo mejor una temporada te va muy bien y el siguiente torneo te cambian a 4 o 5 jugadores, cambian al director deportivo, te ponen a otro asistente institucional. Entonces, tienes que empezar de ceros y hacer un proyecto nuevamente a largo plazo, sabiendo que evidentemente los resultados y el corto plazo es importante, pero si tú preparas un largo plazo y un proyecto importante, seguramente vas a llegar hasta allá porque estás trabajando para eso. Entonces, lo veo muy bien. Creo que no solamente como entrenador cabeza, ¿no? A lo mejor también como asistente, saber con qué entrenadores puedo trabajar mejor, ¿no? A lo mejor si yo soy muy bueno en la metodología de entrenamientos y en análisis del rival, pues bueno, hacer una planificación para cuando venga un entrenador a buscarme, decirle qué le voy a dar. Si eres preparador físico, lo mismo, si eres entrenador de porteros, lo mismo. Y creo que teniendo bien administrado, por así decirlo, lo que buscas, pues vas a llegar sin ningún problema a lo que buscas. Así, completamente de acuerdo, Diego. Y para darle cierre a nuestra conversación y entrar ya en la recta final de esta muy agradable charla contigo, Diego, sobre temas sumamente importantes y valiosos en la parte de las características de un director técnico, que es el tema que tuvimos para conversar el día de hoy, Diego. Compártenos un poquito de tu experiencia como alumno de Elite Soccer.
¿Qué te han parecido las materias, las clases, los profesores? ¿Cómo se ha adecuado a ti este formato de preparación en línea, totalmente online, en donde tú vas teniendo cada semana tres materias nuevas que puedes estudiar a la hora que mejor se te acomode y sobre todo la calidad del contenido, ¿no? La capacidad de todos sus profesionales. Yo no sabía que habías coincidido con Choco, que es Eric Secada, que es el preparador físico en Tampico Madero, pero tanto en el caso de Choco como el de Martín y los demás profesores, hemos tenido pues la verdad, una gran fortuna de contar con todos estos profesionales en cada una de sus materias, activos en el fútbol profesional, que nos comparten pues sus conocimientos en estas materias, ¿no? Entonces sí me gustaría aprovechar tu presencia aquí en esta entrevista, en esta conversación, para que nos compartas un poquito cómo ha sido tu experiencia y qué le puedes decir a nuestra audiencia conforme al contenido que existe en esta institución, Diego. La verdad que muy bien, ha sido una gran experiencia, es muy completo, como pudieron escuchar y ver. Tocamos todas las materias, las que te dan, las que imparten, y importante cada una de ellas, ¿no? No creo que una sea más importante que otra, simplemente es un conjunto de situaciones que te van a hacer mejorar como entrenador, y si no eres entrenador, como buen asistente, como preparador físico, como preparador de porteros, o incluso si quieres ser nutriólogo, doctor, también te ayuda, porque, porque también, como lo mencionaba, dentro del fútbol hay muchas ramas en las cuales puedes participar. La información se me hace muy buena, digerible, viene desde lo más básico hasta explicaciones muy buenas tácticas que te pueden dar, o incluso de nutrición, o esto que hablas de cómo generar un proyecto para abrirme oportunidades. Me gusta esta idea de que las 24 horas está disponible el contenido, entonces tú donde quieras. Por ejemplo, yo en concentraciones muchas veces lo hago, o días que no entreno en las tardes, me sirve mucho, y puedes escuchar 2, 3 clases seguidas, ¿no? Eh, entonces creo que es un sistema bastante amigable y sobre todo muy digerible la información, que, que, que ayuda mucho a seguir, en mi caso, seguir entendiendo lo que pasa dentro de la cancha y también lo que pasa fuera de la cancha, y preparando posiblemente un futuro. Te agradezco muchísimo, Diego, tus comentarios y bueno, ya lo oyeron de la voz de Diego, de Buen, excelente futbolista profesional, defensa mexicano, con gran recorrido y gran experiencia en el máximo circuito, campeón de la Liga de Expansión, semifinalista con Puebla y bueno, con una carrera todavía muy prometedora por delante. Diego, te deseamos de todo corazón el mayor de los éxitos. Eh, Está de más decir que Elite Soccer es tu casa, aquí estudias, aquí te estás preparando como director técnico, pero lo menciono, esta es tu casa. Aquí tienes un equipo de trabajo siempre listo para poder apoyarte en cualquier cosa que lo podamos hacer. Y una vez más agradecerte por habernos compartido este tiempo con nosotros. Ha sido de gran valor. Creo que hemos logrado, Diego, aterrizar conceptos muy importantes y muy interesantes conforme al tema base que eran las características de un director técnico profesional. Y nada, Diego, coincido con todos tus compañeros que tienes un excelente perfil como director técnico y estoy seguro que es cuestión de tiempo para que más adelante en el tiempo te veamos por ahí dirigiendo en el máximo circuito también, ¿no? Y compartiendo toda tu experiencia también. Muchísimas gracias, Diego, y agradecerle pues también a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Diego. No, al contrario, con mucho gusto, cuando quieran, aquí estoy dispuesto y disponible para platicar de este hermoso deporte. Pues ya dijiste, ¿eh? Por ahí te vamos a extender una invitación próximamente, más adelante, para ver qué otro tema elegimos y nos aventamos otro rato como este para desmenuzarlo. Un abrazo muy grande, Diego. Me despido también de toda la gente que estuvo conectada todo este tiempo con nosotros. Que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo seminario. Hasta luego. Nos vemos, estén muy bien. Cuídate, bye. Bye.